Siempre es un privilegio traer el mensaje del Señor y entender que el Señor desea seguir tratando con nosotros, tanto que el Señor en su palabra tiene para mostrarnos, inculcarnos y obviamente anhela que nuestros corazones estén guiados bajo el escrito está. Seguimos en esta serie de epístolas paulinas y estamos en Primera de Corintios. Le voy a pedir, rogar por favor, que mantenga su Biblia abierta ahí en Primera de Corintios capítulo 2 del versículo 6 al 16, como el pastor Luis acaba de leer. La semana pasada hablamos sobre la predicación de Pablo, ¿cierto? Y en esa sección termina de una manera interesante. Mira el capítulo 2, versículo 5. Mira el versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Amados, hay mucha gente que vive confundida pensando que su superstición es fe. Que simplemente por venir el domingo al templo ya arregló las paces con Dios. Porque le reza a un santo en el hospital y se persigna, ya el Señor tiene que dar sanidad al enfermo que está para entrar a cirugía o que está delicado de salud. Supersticiones. Todo fruto de una religiosidad, conocimiento humano, pero no es sabiduría divina. Por eso es que termina esa sección, versículo 5, diciendo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y al llegar a esta sección del versículo 6 al 16, debemos recordar la distinción entre las dos clases de sabiduría que el apóstol Pablo menciona en el capítulo 1, versículo 21. Acompáñame por favor, capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto ya ha sido expuesto, pero lo que se refiere es que no hay conocimiento humano que te lleve a la salvación. No hay formas humanas ni intelecto humano que te llegue o te lleve a relacionarte correctamente con Jesús. Hay mucha gente que conoce mucho de Biblia, pero que no tiene una relación con Cristo Jesús. Me he topado con personas con quienes hemos llegado a discutir en buenos términos acerca de Biblia, pero son ateos, pero han leído la Biblia. Entonces, lo que Pablo está diciendo acá es, la palabra de Dios ha sido revelada por su Santo Espíritu y sellada en el corazón de todo aquel que busca al Señor con toda devoción. Así es que he titulado a este mensaje 7 aspectos de la sabiduría de Dios. Y antes de empezar a nombrarlos, acompáñeme por favor en unas palabras de oración. Señor, en esta mañana apelamos a tu misericordia y tu bondad. Que nos hables, que nos ministres a través de la obra y ministerio de tu Santo Espíritu. Haznos entender tus caminos. Ayúdanos a despertar espiritualmente. Y Señor, ayúdanos también a que nuestra mente esté concentrada en el mensaje. Quizás algunos de mis amigos y hermanos han llegado aquí, Señor, con alguna preocupación, con algún malestar, alguna situación que les roba el sueño. Padre, despeja cualquier cosa que puede haber en nuestra mente y permítenos, Señor, hallar gracia delante de tus ojos para que sea tu palabra penetrando nuestros corazones y no solo ser oidores, sino hacedores de la misma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos con el primer aspecto. La sabiduría de Dios es una sabiduría que produce madurez. No es cierto alguien que se hace llamar cristiano o discípulo de Jesús, que tenga años asistiendo a un templo o a una comunidad o a una iglesia, pero que su vida vive tal cual como el mundo vive. No sé qué ha creído, pero no es un hijo de Dios. Porque la sabiduría de Dios produce madurez. Mira lo que dice el versículo 6. Sin embargo, dice Pablo,
hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y no madurez de este siglo, o sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Es decir, no es conocimiento humano, no es intelecto, no es llenar nuestra mente de información. Y yo considero que hay muchas personas que asisten a la iglesia que están llenando su mente de información, pero no están caminando en una relación con Cristo Jesús, y hay una total diferencia. Podemos hablar muchas cosas y llenarnos los labios de muchas cosas, hasta decir que vivimos la sana doctrina. Pero si mi vida práctica no evidencia el Evangelio de Jesucristo, no sé en qué Cristo he creído y no sé qué Biblia estoy leyendo. Pablo aquí hace referencia a aquellos quienes han alcanzado madurez. Es decir, dentro de todo el grupo, Pablo está diciendo, hay algunos, solo algunos que han alcanzado madurez. ¿Y a quiénes se refiere Pablo? Bueno, la respuesta está en los versículos 14 y 15. Porque la pregunta que le planteamos al texto, siempre el texto nos va a dar la respuesta. Dice versículo 14 y 15, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿A quién se refiere entonces aquí como los maduros? Aquellos quienes consideran la palabra no solo para estudiarla, también para vivirla y aplicarla, e incluso enseñarla a otros. Permítame hacerle esta pregunta. No deseo ser ofensivo. ¿Para qué viene usted domingo tras domingo a escuchar el mensaje? ¿Para que su familia sepa que llegó al templo? ¿Para tomarse un selfie y sepan los demás que está cumpliendo con su vida religiosa? ¿Para qué viene al templo? Sería bueno preguntarnos, ¿cuántos años de cristiano tengo? ¿Cuánto tiempo vengo asistiendo al templo, a la iglesia, a la comunidad? ¿Mi madurez en el Señor ha crecido o se mantiene igual? Porque si yo, hablando espiritualmente, estoy tan igual como el año pasado, no he madurado en un año. Y que yo sepa, eso no es normal, eso es enfermizo. No es natural que los bebés que nacen se queden siendo bebés 10 años, ¿cierto? Y tomen leche 10 años, no es natural. Eso sería anómalo. Hay algo que está sucediendo. Lo natural es crecer, madurar. Lo mismo se aplica en la vida espiritual. Cuando dice aquí que el espiritual juzga todas las cosas, no se refiere a aquel que se para en un púlpito y le está señalando el pecado a los demás. No se refiere a ese tipo de juicio, sino a ese juicio cabal, a ese entendimiento de las cosas para estudiar la palabra y aplicar la palabra. Entonces, ante cualquier circunstancia y situación, el que es maduro en la palabra de Dios sabe aplicar la palabra de Dios. Por eso el versículo dice, y sabiduría no de este siglo. Es decir, no es lo que muchos enseñan hoy en día. Y Pablo, en su entonces, en un mundo de griegos y romanos, está hablando aquí de la filosofía, la retórica, la erudición. Yo recuerdo en la universidad un profesor de psicología en la rama de derecho, le daba con palo a los cristianos. Y un día yo tuve que ponerme de pie. Y él me decía, no, lo que pasa es que la mayoría de los cristianos son ignorantes, me decía él. Porque ustedes tienen que abrazar algo para tener confianza en sí mismos. Yo le decía, no, profesor, discúlpeme con el respeto que usted tiene aquí en el salón de clase. Es al revés. Yo considero que muchas veces los que se creen sabios de este mundo, profesor, terminan haciendo cosas, dañando su propia vida, su propio matrimonio, su propia familia. Claro, porque yo sabía también que el profesor no solo tenía su matrimonio, sino que estaba con una compañera del salón. Y yo le decía, y profesor, tanta erudición, profesor, doctorados, maestrías, para perder terminando la cabeza por cualquier lugar.
¿O no es así, profesor?, le decía yo. Bueno, eso es tu pensar, Alcántara, me decía, tome asiento. Amados, cuidado. Podemos tener muchos años asistiendo a la iglesia y al mismo tiempo ser bebés espirituales. Lee el siguiente pensamiento. Envejecer es obligatorio, pero madurar es opcional. Yo no voy al espejo y me miro y digo, bueno, a partir del próximo año, todos los cabellos que te salgan tienen que ser negros, ningún blanco. Lo decreto. Amados, envejecer es obligatorio, quieras o no, estamos envejeciendo. Yo me doy cuenta en mi propio cuerpo que ya no tengo las mismas fuerzas que antes tenía. Me voy desgastando, así que voy envejeciendo. Mi hija un día me dijo, papá, tu barba parece cepillo viejo, me dijo. Ya pues, hijita, le digo, tienes que amar a tu papito. Con amor te digo, papito. Ay, ya, gracias, hijita. Envejecer es obligatorio, pero madurar es opcional. Yo voy estudiando la palabra de Dios y yo deseo seguir profundizando en la palabra de Dios. Y no es que me obligo a madurar, sino es que la palabra va produciendo fruto en mi vida. Es como aquella planta que va a ir madurando. ¿Por qué? Porque hay el cuidado debido, la atención necesaria. Pero me temo que muchos pueden asistir al templo, pero no tener la atención necesaria, ni están madurando en la palabra. Puedes envejecer tú y hasta tu Biblia, llevar cursos, asistir a una célula y no madurar en la palabra. Pastor, ¿cómo me doy cuenta de que no maduro en la palabra? ¿Por sus frutos? Todo cristiano piadoso y humilde de corazón administra la sabiduría de Dios en su mente, en su corazón. Entonces, mientras más profundizamos en las Escrituras, mayor será nuestra madurez espiritual. Y entonces, constantemente tenemos que preguntarnos a fin de año, ¿me parezco más a Jesús o no? ¿Estoy en un camino progresivo o simplemente me mantengo en el mismo lugar? Y es triste, padres, es triste, porque a veces no nos preocupamos por la vida espiritual de nuestros hijos. Y no nos importa si en la iglesia nuestros hijos no maduran ni crecen, pero en la universidad sí nos preocupa. Si este año está en cuarto ciclo, el próximo año sigue en cuarto ciclo y el 2026 en cuarto ciclo, nos preocuparíamos. Daríamos el grito al cielo, nos desesperaríamos y hasta amenazaríamos. Y ahora sí tú te pagas la universidad. Pero no somos así con las cosas espirituales. Amados, la sabiduría que viene del cielo produce madurez. Segundo aspecto, la sabiduría de Dios es una sabiduría que nos da conocimiento espiritual. Y es el fruto de uno y de otro. Voy madurando, voy teniendo mayor conocimiento espiritual. Versículos 7 y 8 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, ya voy a explicar esta palabra, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y ojo, aquí Pablo está siendo muy clarito que la sabiduría de Dios es un misterio que solo va a ser revelado hacia algunos que tienen el corazón dispuesto. La palabra misterio la vamos a ver con frecuencia en esta epístola y se refiere a todo aquello que aún no había sido revelado y entendido en el pasado, pero que ahora sí es comprendido, como que se refiere a la crucifixión de Cristo, a la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Esta palabra misterio se encuentra 28 veces en el Nuevo Testamento y siempre se refiere a aquello que aún no ha sido develado para otras personas, pero que el Espíritu Santo nos las va revelando a la medida que vamos estudiando las Escrituras. Incluso habla de las autoridades aquí Pablo, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. No se supone que los príncipes de este siglo son hombres que tienen que tener un lugar tan prominente, que deben administrar sabiduría e incluso tienen gente
quiénes son sus consejeros? ¿No lo vemos eso en nuestros padres de la patria? Con tanta sabiduría, conocimiento de este mundo. Y amado, lo de este mundo se resbala por las vivezas, el criollismo, pero no es sabiduría que viene del cielo. Las autoridades religiosas y políticas de Israel crucificaron a Cristo porque ignoraban el plan salvífico de Dios. Para unos era escándalo saber que Jesucristo no vendría como un rey con todo su ejército y devastaría el imperio romano. Se quedaron atónitos al saber que no iba a venir así el Mesías. Para los judíos era tropezadero. ¿Cómo nuestro rey va a morir en una maldita cruz donde iban los peores delincuentes de su época? Mira lo que dice el capítulo 1, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Es decir, el gentil decía, o sea que tú amas y adoras a Jesucristo como el Señor, el que murió en la cruz, el que muerto con 2 ladrones ahí a sus costados. Él es el Hijo de Dios. Era locura. Para el judío tropezadero. ¿Y ahora cómo nos va a liberar? ¿Y ahora cómo va a romper las cadenas de esclavitud? Claro, ellos veían solo la esclavitud física, estar subyugados bajo el imperio romano, pero no veían la esclavitud espiritual que tenemos todos y que necesitamos ser liberados en Cristo Jesús. Así que, amados, si los religiosos, las autoridades religiosas de su época crucificaron a Cristo, cuando se supone que muchos de ellos administraban la palabra de verdad, ¿cuánto más hoy en día? Léeme bien lo que saldrá en pantalla. No fueron los homosexuales, ni los ladrones, ni las prostitutas las que crucificaron a Jesús. Fueron los líderes religiosos. Pastor, lo que acaba de decir, lo que acabas de leer. Se puede ir al templo, se puede cargar una Biblia, podemos levantar las manos y decir adorar a Dios, y Dios no está con nosotros. Puedes asistir a una célula y el Señor no habita en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque algunos habitan como si el Señor nos visitara de tiempo en tiempo y nuestro corazón fuera el hotel de Dios. Entonces Dios viene de vez en cuando, se hospeda en nuestro corazón y se va. Pero la palabra nos dice que hagamos de nuestro corazón morada para el Señor, donde Él tenga el asiento, el trono en nuestro corazón. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús estaban tan perdidos como aquellos que vivían abiertamente opuestos al plan de Dios. Yo pregunto, ¿no sucede eso hoy en día? ¿Solo en el primer siglo sucedió? También vemos una palabra interesante en estos versículos, la palabra predestinó. Es decir, cómo Dios preparó todo de antemano. Por ejemplo, nuestra elección para salvación. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7 nos explica esto. Y no es que nosotros buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros porque nosotros estamos perdidos en nuestra condición. No es que nosotros hemos llegado primero a amarle, porque la palabra de Dios dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mira que dice Efesios 1 del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Bendita sea la palabra del Señor. Es decir,
No ha sido facultad nuestra venir al Señor y nosotros, y usamos a veces esta expresión, yo he reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. No, no tenemos que reconocer lo que Él ya es. Simplemente tenemos que doblegar nuestra voluntad, entendiendo lo que la palabra nos enseña de quién es Jesucristo. Dice este pasaje en Corintios capítulo 2, versículos 7 y 8, para nuestra gloria. Y no significa que es para nuestra jactancia, sino para que pudiésemos disfrutar de los gloriosos beneficios que la salvación nos regala. Pero amado, escúchame bien, hay un peligro muy serio que está sucediendo hoy en día en toda iglesia moderna. Y es la individualidad de los miembros. Muchos vienen a la iglesia por los beneficios que pueden recibir de Dios. Vienen para recibir un trabajo. Vienen porque quieren hacer amigos. Vienen porque quieren cumplir con Dios. Entonces buscan al Señor de las bendiciones, o buscan las bendiciones del Señor, perdón, y no y al Dios de las bendiciones. El fin último, amados, de nuestra elección o de nuestra predestinación, como queramos llamarle, no es nuestra salvación el fin último. Es la gloria de Dios. Y que Dios sea glorificado en todo y en todos. Basta que tú leas en casa, lee Efesios capítulo 1 y te darás cuenta cuál es el fin para qué Dios nos ha elegido a nosotros. Para los incrédulos el plan de Dios permanece oculto, obviamente debido a su rechazo con Dios. Tercer aspecto de la sabiduría de Dios. Es una sabiduría que es otorgada a los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lee. Implícitamente el Señor está diciendo, no le he preparado para todos, solo para los que me aman. Y el Señor tiene todo el derecho de hacer porque Él es Dios. No podemos imaginar todo lo que Dios tiene reservado para nosotros en esta vida y en la eternidad. Amados, todo será renovado. Todo, absolutamente. Por eso la palabra habla de cielo nuevo y habla de cuerpos glorificados. Ojalá yo sea alto para ese tiempo, Santiaguito. Para jugar básquet, aunque sea. No me llaman. Todo será renovado, amados. Todo, absolutamente. Dice la palabra, son las que Dios ha preparado tiempo futuro. Por ejemplo, la vida eterna. Cuando personas quieren acceder al bautismo, llenan su solicitud, obviamente tienen que terminar sus clases para el bautismo y pasamos una entrevista. Yo les hago una pregunta, ¿usted tiene la vida eterna? Y muchos de ellos me dicen no. Entonces le digo, entonces no eres cristiano, no eres hijo de Dios, porque todo hijo de Dios tiene la vida eterna. Que no la estemos disfrutando a plenitud es diferente. Es la figura tal de aquel que ingresó a la universidad. Entonces, ya sea que por radio lo escuchó o ya sea que va al periódico mural de la universidad y encuentra ahí su nombre, en ese momento ya dejó de ser un colegial y ya pasó a ser universitario, porque su nombre ya está escrito ahí, ¿cierto? Pero yo pregunto, ¿ya conoce a sus compañeros? ¿Ya conoce a sus profesores? ¿Ya conoce su horario? ¿Ya conoce cuál será su aula? Aún no. Eso se dará. Igual la vida eterna ya la tenemos, porque es la promesa que hemos recibido en Cristo Jesús y la cual yo he abrazado. Y por eso Pablo decía, yo sé bien en quién he depositado mi alma. Pero mientras tanto, mientras que no partamos de este mundo o Cristo vuelva, mientras tanto el Espíritu Santo de Dios nos consuela, nos guía, porque nos ama, porque es un amor recíproco. Y amados, saber acerca del futuro maravilloso, ese futuro eterno en Cristo Jesús, nos hace vivir con esperanza. Porque todo lo que yo tenga que enfrentar hoy será un lapso de tiempo. Si estamos viviendo una enfermedad, ¿cuánto será? ¿10 años? ¿3 años?
2 meses, eso se acabará. Pero mi relación con Cristo Jesús será para toda la eternidad. Y lo tendré que disfrutar con mi Señor. No, pastor, lo que pasa es que hay un problema financiero en casa, hay un problema con los hijos en casa, hay un problema así o asá. Amado, todo eso es temporal porque pertenece a esta tierra. Pero todo eso acabará. El mundo es pasajero, pero lo mejor está por venir en Cristo Jesús. Y por eso que todo creyente tiene que vivir en esa sabiduría de Dios con la expectativa de que Cristo viene pronto. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? Cuarto aspecto de la sabiduría de Dios. Es una sabiduría que es revelada por el Espíritu. No es simplemente porque yo leo la palabra. ¿Por qué crees que hay personas que te dicen, estoy leyendo la palabra pero no entiendo? ¿Recuerdas el caso de Felipe ahí cuando él enseña acerca de esto y él dice, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Recuerdas el caso? Porque muchos pueden leer la Biblia, pero si el Espíritu Santo no revela lo que la palabra significa, nada va a suceder, amados. Versículos del 10 al 12 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Hasta ahí hubo un alto. Lo que está diciendo acá es un paralelismo en el pasaje, de decir, el Espíritu Santo conoce hasta lo más profundo de Dios. Es como nosotros que conocemos hasta lo más profundo también de nuestra vida. A nuestra esposa le podemos engañar, a nuestros hijos y al pastor le podemos engañar, pero nosotros sabemos muy bien qué hicimos ayer o qué estuvimos pensando hace un momento. Y eso es lo que está diciendo. Así como cada persona sabe lo que pensó o sabe lo que hizo, el Espíritu Santo conoce a plenitud los secretos de Dios. Continuó. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Todo aquel que es hijo de Dios lleva el sello de ser un hijo de Dios, que es el Espíritu Santo, que viene a morar a nuestras vidas y es necesario para que vivamos vidas que agraden a Dios. Dios nos la reveló. Literalmente significa Dios retiró el velo que cubrían nuestros ojos a todos los cristianos por medio del Espíritu del Señor. Y por eso que algunos dicen, ahora entiendo, ahora veo. Pastor, ahora comprendo cómo un esposo debe vivir con su esposa, cómo los hijos deben honrar a los padres. Pastor, ahora entiendo lo que significa ser una comunidad de iglesia. Los secretos más profundos del Señor se refiere a la naturaleza insondable de Dios, su maravilloso plan, su muerte, su resurrección, esa promesa de salvación revelado solamente a los que creen en Cristo Jesús. Cuando dice acá la porción, el Espíritu todo lo escudriña, se refiere a que Él no tiene un conocimiento simplemente liviano. Es como alguien nos dice, oye, ¿tú conoces la playa? Sí, decimos. ¿Conoces el mar? Sí. Pero realmente no conocemos el mar. Conocemos la orilla. Y hemos tenido contacto con algunas olas. Pero solo los que han ido hacia la profundidad pueden decirte, en el mar hay estas cosas. Y amados, el Dios que creó las profundidades del mar es el Dios que conoce las profundidades de nuestro ser. Y no hay nada que podamos ocultarle al Señor. Salmo 139, versículo 1, versículo 3, dice lo siguiente: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Sabes? Cuando abrimos la palabra de Dios, es como un escáner que pasa todo nuestro cuerpo, físico, emocional, espiritual, y se revela todo delante de Dios. Amados, si nuestro corazón, no me refiero a lo físico, sino a lo espiritual, pasara por el escáner de Dios, ¿qué cosas saldrían? Dice el versículo 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, hasta las cosas más pequeñas y ligeras. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y cuando dice andar no significa caminar, sino significa en qué cosas yo estoy ahora. Es como cuando alguien te mira, te ve de lejos y de tiempo y dice, oye, ¿en qué cosas andas? ¿No? ¿O qué haces por la vida? Y todos mis caminos te son conocidos. Nada queda oculto a los ojos de Dios.
Nosotros los que hemos nacido en Cristo Jesús, al tener al Espíritu Santo, conocemos los secretos de Dios a través de su palabra. Pero escúchame bien, conocemos los secretos de Dios que solo el Señor y su Santo Espíritu desea revelarnos. Porque, amado, tratar de comprender todo el secreto y el misterio de Dios, discúlpame la expresión, quizás va a sonar un poco grotesca, pero nuestra mente y nuestro corazón explosiona y revienta. Porque como un ser finito va a intentar comprender la majestuosidad de nuestro Dios. Entonces Dios nos ha revelado lo suficiente y necesario que nosotros debemos considerar. Sin embargo, aún la gente más sabia o entendida de este mundo no puede acceder a este conocimiento a menos que reconozca el mensaje de Dios. Todos los que rechazan el mensaje de Dios son necios, sin importar cuán sabios los considere el mundo. Lee la historia de Josh McDowell, un tremendo hombre de Dios, que en su tiempo, un académico, en su tiempo, alguien que quería refutar al cristianismo, entonces invirtió decenas de miles de dólares para ir a diversos lugares, diversas universidades y bibliotecas para investigar todo acerca de que la resurrección, la muerte, obra de Jesucristo es una falacia. Pero en el estudio, en las bibliotecas de todos los manuscritos y etcétera, él termina conociendo al Señor. Y hoy es un predicador del Evangelio. Aún los entendidos de esta época no pueden acceder a la sabiduría de Dios si el Espíritu no lo revela. Quinto aspecto de la sabiduría de Dios es una sabiduría que se manifiesta al hablar. Es decir, la sabiduría de Dios es práctica. Creo que algunos se quedan como algo filosófico. La sabiduría de Dios, amados, es más práctico de lo que nosotros creemos. Mira lo que dice el versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo me temo, amados, me temo que toda persona desea ser millonaria, pero no anhela ser sabia. Si alguien te preguntara, no digo alguien porque va a decir, no, esa persona no. Vamos a imaginar que Dios te dice, pídeme una sola cosa, y yo te la voy a dar. Yo estoy convencido que la mayoría de nosotros diríamos que mi mamá se sane, que tenga un trabajo para toda la vida. Ay, Señor, solo me faltan pagar 19 años mi casita. Esos 19 años, págalo, Señor. Pero hubo un hombre en la Biblia, Antiguo Testamento, ¿quién que pidió sabiduría? Salomón. Una sola cosa y pidió sabiduría. Amados, porque con sabiduría se puede construir una familia. Con sabiduría se puede cuidar un hogar. Con sabiduría se puede administrar todo lo que Dios provee. Pero sobre toda cosa, con sabiduría podemos darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Y Pablo enseñó a los corintios cómo obtener sabiduría o discernimiento. Se requiere a que el cristiano se someta a la voluntad de Dios y sea guiado por el Espíritu Santo. Enseño el curso de hermenéutica en el seminario bíblico de la Alianza en el Perú. Y yo le comparto a mis alumnos un problema muy serio de todo estudiante de Biblia es ir a la Biblia con mi marco de referencia. Es decir, yo voy a la Biblia ya con ideas, con preconceptos. Entonces, al final, le hago decir a la Biblia algo que yo quiero que diga. Pero es todo lo contrario. El marco de referencia tiene que ser la palabra, porque tiene que instruir mi mente. Y yo tengo que renunciar a ciertas cosas que creía que eran correctas, patrones, por ejemplo, para obedecer el escrito está. Porque amados, Satanás sigue engañando hoy a muchos, que nos ha hecho un divorcio entre lo que estudiamos en la palabra y lo que vivimos día a día.
Por eso te darás cuenta que terminamos actuando como el mundo actúa. Cristianos que se agarran a puñetes, producto de un problema. Cristianos que estafan o que mienten. Cristianos que pueden cometer adulterio o están fornicando. Se vive como el mundo vive, pero estamos estudiando la palabra. Pero asistimos el domingo, pero vamos a una célula, pero cantamos santo, santo, pero asistimos a los cultos de oración. Pero nuestro diario vivir muy diferente a lo que estamos estudiando. Yo me imagino que Satanás en una esquina riéndose y burlándose de muchos cristianos hoy. Lee lo siguiente en pantalla. El discernimiento espiritual nos permite llegar a conclusiones basadas en la perspectiva de Dios. No la perspectiva de la iglesia, del pastor, la perspectiva de Dios. Tomar decisiones sabias en medio de situaciones difíciles. Reconocer la obra del Espíritu de Dios. Distinguir entre el uso correcto e incorrecto de las Escrituras. E identificar y poner al descubierto incluso a los falsos maestros. Cada vez que tocan la puerta en la casa y yo veo por la ventana y son los testigos o los mormones, yo salgo con todo el corazón. Yo no soy lo que dicen, soy los testigos. No, yo salgo. Y a veces mi esposa me dice, Dani, ¿qué? Digo, pueden ser dos almas que pueden venir al redil. Y salgo, y claro, yo no le digo soy pastor, ¿no? Y claro, tampoco en casa yo ando así, ¿no? Como una hermanita me dijo, pastor, los domingos te vemos así. No sé qué me habrá querido decir. Pero salgo con mi jean o sandalias, zapatillas, con mi polo, y me dicen, guapo caballero, buenos días. Buenos días, le digo, ¿no? ¿Nos regala un momentito de su tiempo? Son caballeros, ¿no? Son muy atentos. Claro, le digo. Me dice, ¿me permite leerle el libro de los principios? Adelante. Y empezamos. Y después que lee, me plantea todo, yo empiezo con mis preguntas. ¿Y Jesucristo dónde está en lo que dices? Porque dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Y por qué me hablas de esto cuando dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo? La gran mayoría me dice, qué bonito compartir con usted, vamos a volver en una próxima oportunidad, ¿no? Sigo esperando esa próxima oportunidad. Pero hay algunos que ven un video de YouTube, ya, eso es la voz de Dios. Ya, eso es lo último. Pero de ahí escuchan otra cosa, no, esto es. Por eso la palabra dice, cuídate de todo viento de doctrina. Pídale a Dios que le conceda discernimiento para amarle mejor y servirle mejor. Para que ese discernimiento nos ayude en las decisiones prácticas de la vida. Por ejemplo, algo práctico, cómo tratar con mi hija en medio de que ya estoy impaciente. Es algo práctico. Cuando empieza, papá, ¿por qué? Porque lo tenemos que hacer, pues hijita, ¿para qué? Porque es lo correcto. ¿Y qué es correcto? Correcto es hacer lo que le agrada a Dios. ¿Y qué le agrada? ¿Cierto? Pedirle al Señor sabiduría, cómo actuar en ese momento. Y mira, no necesito hablar de pecados, sino de aspectos prácticos. Pero amado, también es sabiduría que se desarrolla en la práctica al momento que conversamos. Y escúchame, lo que compartimos con otros. Proverbios capítulo 17, versículos 27 y 28, sale en pantalla, dice, sabio es quien cuida sus palabras. Inteligente es quien tiene un espíritu prudente. Cuando el necio calla, pasa por sabio. Cuando no abre la boca, pasa por inteligente. No dice que el necio es sabio, ¿eh? Dice que pareciera ser sabio porque ha sabido guardar sus labios. ¿Sabemos callar cuando las papas queman? Hay algunos que apagan el fuego echándole gasolina, ¿no? O intentan apagar el fuego. ¿Sabe? Una de mis debilidades muy marcadas es la impaciencia. Y yo soy temperamental. Entonces, imagínate. Y hay dos cosas, amados, hay dos cosas que yo detesto en la vida. Uno es la injusticia y segundo es la murmuración.
me arde en el alma y mi esposa sabe. Y a veces cuando estoy en el auto y yo me ubico donde me tengo que ubicar, y viene una moto se mete, un carro se mete así, yo ya bajo mi luna y mi esposa me agarra mi pierna, ¿no? Porque ella sabe que de repente voy a decir, oh, claro, no les voy a insultar, pero les voy a decir algo seguro. Entonces yo bajo mi luna y ella me dice, ¿qué vas a hacer? Respirar, amor, ¿no? Y subo la luz, ya no me queda hacer otra, ¿no? La sabiduría de Dios debe mostrarse en nuestra forma de hablar, pensar, actuar y de vivir. Permítame hacerle la siguiente pregunta. Sale en pantalla. Si usted podría comerse sus palabras, ¿se alimentaría o moriría envenenado? Porque acá todos somos santos, el Señor de Israel, ¿no? Pero durante la semana lo estás maleteando a los santos. Hace unos años atrás había ido a Los Incas, la avenida Los Incas, porque mi esposa me había pedido comprar algo. No recuerdo bien si eran unos baldes de plástico, no recuerdo bien, o tela, no recuerdo bien. Pero yo había ido a esa zona y estacioné el auto, estaba con el auto de papá, recuerdo todavía, estacioné el auto acá. Y ni bien bajo del auto, se estaciona como un camioncito también al frente. Entonces dejó el espacio muy pequeño para pasar. Pero yo ya estaba saliendo, yo miré la escena y justo en ese momento vino un tico. Y me di cuenta que en el tico conducía un hombre bastante mayor, fácilmente a sus 85, 87 años. Y venía despacito conduciendo. La vía nos decía que era lícito ir de derecha a izquierda, o sea, así. Y estábamos nosotros en lo correcto, el camión, el auto que conducía de papá y el señor el tico. Y vino una moto en contra. Y le tocaba al tico y el señor manejaba muy despacio, muy despacito. Que si yo le digo que hacía esto, era mucha velocidad para el señor. De verdad. Y amados, escuché una ráfaga de lisura que obviamente jamás lo diría. Le mentó la madre, le habló de todo. Pero lo triste fue que cuando miré al Señor, porque mis oídos creo que crecieron como los de Topollillo en ese momento, era alguien que asistía a esta congregación. Normalmente mi familia me dice que yo sé cómo salir en medio de cualquier circunstancia, es decir, algo pasa y yo tengo algo que decir. Y no es que soy contestalón, sino que puedo dar alguna situación, respondo, digo así, asá. Pero amados, yo me quedé atónito de todas las lisuras que escuché. Él me vio, obviamente, volteó su mirada y siguió en la moto. He intentado encontrarle en algún momento, no ha vuelto aquí. Si usted podría comerse sus palabras, ¿se alimentaría o moriría envenenado? La sabiduría de Dios es práctica, porque por eso la palabra dice, por sus frutos, por sus frutos, por sus frutos. Sexto aspecto de la sabiduría de Dios, es una sabiduría que nos da discernimiento. Miramos las escenas, miramos las cosas y vamos sacando ciertas conclusiones. Entonces uno dice, a ese lugar no voy a ir. No, de esto me voy a abstener. Versículos 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Es interesante, porque Pablo usa la expresión el hombre natural, es decir, aquel que no ha sido regenerado, aquel que el Señor no ha hecho una obra en su corazón. Hay una versión, no recuerdo cuál, no sé si la King James u otra versión, dice el hombre animal. Es decir, aquel que ni razona, actúa y luego piensa en lo que hizo. Refiriéndose aquí Pablo a aquellos que viven de una forma opuesta al plan de Dios. Y amados, qué necio es conocer la palabra y vivir en contra de la palabra.
Porque automáticamente nos estamos haciendo enemigos de Dios. Le estamos diciendo, sin palabras, pero con acciones: Señor, yo conozco lo que tú dices, pero no me importa lo que tú dices. Yo quiero vivir como quiero vivir. Déjame vivir mi vida. Aquellos que se deleitan en vicios, en la sensualidad, y practican pecados sin temor y sin vergüenza alguna. Lee el siguiente pensamiento. Donde un hombre natural ve una oportunidad para satisfacer su carne, es decir, el pecado, el hombre espiritual ve una oportunidad para agradar a Dios, evitando cualquier situación de caer en la tentación. Por ejemplo, yo me puedo acercar a un círculo y: muchachos, ¿cómo están? Y ahí es un maleteo. Los oídos de un hombre espiritual no deben estar en esos lugares. Si en algún lugar se está practicando coimas o cosas, un hombre de Dios no debe estar en esos asuntos. Nos da el Señor discernimiento, saber aplicar la palabra en el momento oportuno. Los que no son cristianos no pueden entender las verdades espirituales ni el concepto de que el Espíritu de Dios vive en el corazón del creyente. Por eso dice el versículo: para ellos son locura todas estas cosas. La creación, el diluvio, el nacimiento virginal de Cristo, su muerte, su resurrección. Así que, amado, no espere que la gente le aplauda si usted le comparte acerca de que es un hijo de Dios. No espere eso. Porque gente puede tener contacto con la iglesia y con la Biblia y no ser regenerados en Cristo Jesús. Hace muchos años venía un hombre aquí que se quedaba en la parte de afuera, en la reja, y lo enviaba a su hijo a que venga acá a la escuela dominical. Ya lo habíamos captado ya la figura. Él venía, dejaba a su hijo y él se iba, y después venía a recoger a su hijo. Casi estaba diciendo: yo no necesito de Cristo, mi hijo sí. Él sí necesita ser instruido, yo no. Hasta que un día lo abordamos. Y fue lindo compartir, porque él hasta nos contó una escena que vivió con su hijo. Y permítame compartirlo. Él nos dijo que un día él vino a recoger a su hijo y le preguntó: ¿qué aprendiste hoy? Y el niño le dijo: la Biblia. Sí, hijito, pero ¿qué de la Biblia? Historias. Dijo: ya sé que historias, pero si te estoy preguntando es porque quiero entrar a una conversación. He aprendido mucho, papá. Ya sé, hijito, que has aprendido mucho, pero dime, explícame, papito, ¿qué has aprendido? Bueno, ya pues he aprendido la historia, no sé si tú te acuerdas del Mar Rojo, de Moisés. Esa historia. Pero cuéntame, pues, hijito, la historia. Ya pues, como Dios es dueño de todo, ya pues el pueblo de Israel tenían que ser liberados. Los romanos lo seguían, entonces Dios le regaló a Moisés 2 ametralladoras grandazas, papá, así como Terminator, y venían y todos ahí estaban armados con pistolas, granadas, y lo mataron a los romanos. Entonces, y ahí Moisés agarró su granada, lo lanzó al mar, se abrió el mar y ellos entraron. Y el papá le dijo: a ver, hijo, a ver un momentito, el hecho de que yo no vaya a la iglesia significa que no conozco algo de la Biblia. Por lo menos en el colegio a mí me han enseñado que esa no es la historia. Que yo sepa, claro, los romanos seguían a los judíos, pero Dios con su poder, usando a Moisés con su vara, se abrió el mar, ellos pasaron, lograron llegar a la tierra seca, y cuando ingresó el ejército romano, se cerró, egipcio. Entonces ahí los egipcios murieron ahogados, y el niño lo miraba al papá. Dice: papá, ¿y si conoces la historia, por qué no amas a Dios? Y amados, ¿no será que estamos llenándonos de conocimiento, pero no de sabiduría y un temor reverente? Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿No será que nos estamos llenando de información cada semana? Y salimos contentos de cuánta información tenemos de la Biblia.
pero olvidamos que la palabra de Dios es bendita y es el manual para saber vivir. Me estaba equivocando en la historia diciendo los romanos no me decían nada ustedes. Pero sí vi dos ojos por lo menos que así me miraban, dije, no, algo malo estoy diciendo. Los pastores también se equivocan, amados. Gracias por ese amén. Pero amados, el hombre espiritual discierne todas las cosas por medio del ministerio del Espíritu Santo que obra en nosotros. Por eso tú habrás escuchado, ese hombre tiene discernimiento, esa mujer tiene discernimiento. Yo agradezco a Dios por mi esposa, porque ella tiene un discernimiento muy fino para ciertos aspectos. El anteaño pasado, ella fue muy clara, decirme, amor, ten cuidado con esto, con tal persona. Tengo el sentir de hablar de esto con tal persona. Dicho y hecho. Amor, percibo esto. Yo le decía, Señor, dame ese discernimiento también a mí, yo necesito. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, yo recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Señor nos hace recordar, y no es que no tengo discernimiento para entender algunas cosas, amados, para que un pastor acepte una consejería tiene que tener discernimiento. Porque ¿qué haces ante una historia que el de acá dice A y el de acá dice B? Que el de acá dice rojo y el de acá dice azul. ¿A quién le crees? Ahí está el Espíritu Santo que te da discernimiento para plantearse estas preguntas y se llega al kit del asunto. Pero es la obra de Dios, no es el talento del pastor o de los consejeros. Y a la medida que el creyente va madurando, va también perfeccionando esa facultad de discernir. Por eso, amado, mientras más profundizamos en la palabra, mayor será nuestra capacidad de discernir las cosas e incluso discernir a las personas. Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amados, todo aquel que cae en pecado o está viviendo en el pecado, le está faltando su temor al Señor y su sabiduría de la palabra no la está aplicando. Simple. Yo agradezco al Señor por los padres que me ha dado y con quienes he tenido ese contacto de tal cual que cuando yo hacía algo indebido y mi padre me disciplinaba, nunca mi padre me dijo, ¿por qué nos haces quedar mal, Daniel? ¿Qué van a pensar de la familia o el apellido? Nunca me dijo eso. Siempre me decía, ¿por qué tuviste en poco la palabra del Señor? Porque se trata de la gloria de Dios siempre. Esa sabiduría que viene del cielo, vivir para la alabanza y la gloria del Señor. Entonces, ¿qué hacemos, amados, con lo que estamos recibiendo hoy? ¿Qué vas a hacer con este mensaje? ¿Copiarlo y guardarlo en casa? Salir y decirle, pastor, qué bonito mensaje. Decirle a otros, ay, predican bonito. Amados, si la palabra no está transformándonos, no estamos caminando en un discernimiento espiritual, ni estamos madurando en la palabra. Séptimo y último aspecto de la sabiduría. Es una sabiduría que nos moldea a la mente de Cristo, la sabiduría de Dios. Porque hay un modelo donde el Señor está trabajando, tallándonos al modelo de Cristo. Ve a su Hijo y nos talla, ve a su Hijo y nos talla. Por eso el versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nadie absolutamente puede conocer los pensamientos del Señor. Romanos capítulo 11, 34 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor?
¿O quién fue su consejero? Si Él es Dios. Pero mediante la dirección del Espíritu Santo, los creyentes pueden entender algunos de los planes, pensamientos y acciones de Dios. Mediante el Espíritu Santo podemos hablar con Él y esperar la respuesta a nuestras oraciones, como le indica Pablo, porque la mente de Cristo está siendo tallada en nosotros cuando profundizamos en la palabra de Dios. Entonces, amados, sería bueno preguntarnos, ¿estoy pasando suficiente tiempo con Cristo para tener su misma mente? Es lógico que si yo paso mucho tiempo con ciertos amigos, la forma de hablar de ellos se me puede pegar. ¿Es así o no? Cuando vas a alguna región, algún país, alguna cultura que no es la tuya, a veces el dejo se te pega cuando regresas a tu nación. ¿Es así o no? Entonces, la mente de Cristo está tallándose en nosotros. Por eso es que a veces en el cuerpo pastoral, cuando tratamos un asunto, uno puede decir, mira, esa persona asiste a la iglesia, pero vive como el mundo vive. La mente de Cristo no está en él o en ella. Recordemos la exhortación de Pablo constantemente. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, y saldrá en pantalla, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. Si yo quiero tener un matrimonio fructífero, una vida fructífera, una paternidad fructífera, un ministerio fructífero, tengo que tener la mente de Cristo. Porque con mi propia mente termino destruyendo a la iglesia, destruyendo mi matrimonio y destruyendo el ministerio. Necesito la mente de Cristo en mí. Hay un canto que dice, pon en mí la mente que hubo en Cristo y hazme un siervo para tu gloria. Pero nada de eso sucederá si la palabra de Dios no da fruto en nuestra mente y corazón. Y escúchame bien lo que voy a decir. Hay una corriente contemporánea que ha cometido idolatría buscando cantos espirituales, pero no vivir vidas espirituales. No que esta canción no le agrada a Dios, esta canción sí. ¿Lo vives? ¿Lo practicas? El proceso de administrar la sabiduría de Dios en nuestras vidas es arduo, es constante, pero es necesario. Tenemos que preguntarnos constantemente, y saldrá en pantalla y voy terminando, ¿cómo pensaba Cristo acerca de esta situación? Estoy enfrentando esto, estoy enfrentando aquello. Muy bien, me pregunto, ¿cómo pensaba Cristo acerca de esta situación? Otra pregunta sería, ¿cómo actuaría Él en mi caso? Porque yo quiero mostrar a Cristo a mi hija, quiero mostrarle a Cristo a mi esposa, quiero mostrar a Cristo a la iglesia. Entonces, ¿qué piensa Cristo acerca de esa situación? ¿Cómo actuaría Cristo en mi caso? Y amados, con honestidad, si nos hiciéramos estas preguntas, nos daríamos cuenta cuán lejos estamos en la práctica de manifestar que tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es un gran privilegio, pero al mismo tiempo es una tremenda responsabilidad. Porque aún el pecado que reside en nosotros se opone a la mente de Cristo. Quiere el Señor, amados, de no solo ser oidores, sino también hacedores. Miren que estamos en un hermoso estudio de epístolas paulinas, ¿cierto? Ya hemos estudiado el libro de Gálatas, ¿verdad? Ahora estamos con Primera de Corintias. Y es doctrina, amados, es la palabra de Dios. Y quiere el Señor que administremos entonces su palabra en nuestros corazones. Amén. Señor, gracias porque tu palabra nos da sabiduría, pero también ayúdanos a recordar que el principio de la sabiduría es el temor a tu santo nombre. Ayúdanos a caminar de tal forma, Señor, que tengamos temor de ti, que mostremos nuestro amor y nuestra pasión por agradar tu santo nombre.